Bienvenidos al canal Cursos Geotecnia. En el día de hoy continuamos trabajando el diseño de zapatas corridas para muros de carga. Nos encontramos en el paso número 3, que tiene que ver con el análisis de la estabilidad interna o estructural. En este video vamos de forma concreta a hablar sobre la revisión frente a la resistencia al corte en las zapatas corridas. Lo primero que debemos tener presente para desarrollar el diseño estructural es que la normativa, la NSR10, trabaja el método de la resistencia. Eso quiere decir que debemos encontrar las solicitaciones internas que se presentan en la zapata para unas acciones mayoradas. Esto nos plantea entonces identificar cuáles son las acciones sobre la zapata. En primer lugar, tenemos la carga que baja por el muro y que es transferido a la zapata. Como estamos trabajando solo cargas gravitacionales, trabajamos el cálculo basado en el producto de 1.2 la carga muerta y 1.2 la carga viva. Sumamos esas acciones y de esa manera tenemos la carga de diseño que transfiere el muro a la zapata. De manera adicional, como acciones tenemos el peso del suelo sobre la zapata y el peso propio de la zapata. Siendo estas fuerzas cargas muertas, irían multiplicadas por 1.2, que es el factor de mayoración en esta combinación para las cargas muertas. Ahora, estas acciones, la resultante de estas acciones se encuentra localizada en el centroide de la zapata, por lo que la zapata se considera cargada concéntricamente. Esto se debe a que el muro se encuentra centrado en la zapata y que el muro solo está transfiriendo cargas axiales. Producto de esta resultante, la zapata distribuye de forma uniforme dicha carga en el terreno de fundación. Esta distribución uniforme vamos a trabajarla así, teniendo en cuenta que hemos garantizado que la zapata se comporte como rígida. Dicha presión de contacto o presión de diseño es la que vamos a llamar sigma 1U. Planteamos entonces el cálculo de la presión de diseño como la carga total transferida por la zapata entre el área. Cálculo asociado a una zapata cargada concéntricamente. Ya sabemos que la carga total es la suma de la carga que baja por la columna más 1.2 peso de suelo más 1.2 peso de cimiento. Ahora, el peso del suelo lo determinamos como el producto entre el volumen del suelo y el peso específico del suelo. En este caso, el peso específico del suelo, en este caso material de relleno, multiplicado por el volumen, que sería el área por el espesor del suelo de relleno. En este caso, dF-H. Y el peso del cimiento será el volumen del cimiento multiplicado por el peso específico del concreto. Entonces, multiplicamos el peso específico del concreto por el espesor de la zapata y por el área. Esto lleva a que se cancelen los términos área en dos de los que hacen parte del numerador y finalmente puedo reescribir la presión de diseño de la siguiente manera. La carga que baja por el muro dividida entre el área. Esta es la presión que vamos a llamar más adelante presión neta última de diseño, más el esfuerzo generado por el peso del suelo, más el esfuerzo generado por el peso en concreto. Vamos a dejar en stand-by por un momento esta expresión y vamos a demostrar cómo el efecto del suelo y el efecto del peso del concreto no va a generar internamente solicitaciones por cortante ni tampoco momentos flectores. Ahora, en el caso que el muro transfiera, además de la carga axial, un momento, ya el diagrama de presiones deja de ser uniforme y se plantea entonces un diagrama con variación lineal, presentándose un esfuerzo máximo y un esfuerzo mínimo, el cual estará en función del momento resultante sobre la zapata
de la distancia centroidal C, donde queremos determinar dichos esfuerzos, y de la inercia respecto al eje donde está ocurriendo el momento. Por supuesto, además de la carga axial total transferida y el área. Esto será más adelante trabajado en un video. Por ahora vamos a continuar el problema teniendo en cuenta una distribución uniforme en el diagrama de presiones. Ahora, debemos tener presente que estructuralmente la zapata corrida para muro de carga se comporta como una losa en voladizo que se extiende a cada lado del muro y sometida a las acciones que hemos enumerado. Teniendo en cuenta que la acción que predomina es la presión de contacto, vamos a encontrar que la zapata va a estar sometida a tracciones en la parte inferior, y es ahí donde vamos a colocar el refuerzo, y también teniendo en cuenta la rigidez en el sentido longitudinal que ofrece el muro, que esta flexión ocurre en una sola dirección. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a la hora de analizar la posible falla por cortante, vamos a tener en cuenta la falla por cortante en una dirección. Si hablamos de la forma como puede fallar la zapata corrida por cortante, las investigaciones han demostrado que la zapata falla por un plano que aproximadamente tiene una inclinación de 45 grados y que va a todo lo largo de la zapata. Sin embargo, la norma nos permite trabajar con un plano pseudocrítico totalmente vertical que se localiza a una distancia de un peralte efectivo de la cara del muro. Debemos revisar entonces las secciones C15.5.2, C11.11.1.1 para establecer la expresión de resistencia que ofrece el concreto a cortante, y también donde se establece la posición o localización de la sección crítica para determinar el cortante de diseño sobre la zapata corrida. Es así entonces como, si revisamos en la parte C11.1.3.1, se nos indica que aquellas secciones que se encuentran localizadas a una distancia menor de un peralte efectivo respecto a la cara del muro, esas secciones pueden ser diseñadas o revisadas para el cortante que se presenta en la sección localizada a una distancia D, a un peralte efectivo de la cara del muro. De esta manera vamos a plantear como sección crítica, donde vamos a evaluar el cortante de diseño y a verificar el cumplimiento de que el cortante de diseño sea menor o igual que la resistencia reducida por cortante de la sección. Para determinar entonces la magnitud del cortante actuante o cortante de diseño, vamos a realizar un corte de tal manera que planteemos equilibrio de fuerzas sobre una de las partes generadas durante el corte. Podemos analizar o la parte derecha o la parte izquierda al corte, y por sumatoria de fuerzas verticales podemos determinar entonces cuál es la magnitud del cortante de diseño en la sección que se encuentra localizada a un peralte efectivo de la cara del muro. Entonces, al realizar el corte, tenemos ahora del lado derecho una sección que está sometida a 1.2 pesos de suelo, 1.2 pesos de cimiento. Estamos hablando del peso del suelo sobre esta parte de la zapata y el peso del cimiento asociado a esta parte. Y por supuesto tenemos la presión de diseño sigma 1U. Ahora, todas estas acciones deben estar en equilibrio con el cortante. De esta manera, podemos, al realizar sumatoria de fuerzas verticales, al realizar equilibrio, determinar cuál es la magnitud del cortante
de diseño. Ahora, este procedimiento lo podemos realizar tanto para la parte derecha del corte como la parte izquierda. En este caso, haríamos análisis o equilibrio de fuerzas verticales teniendo en cuenta la carga que baja por el muro, 1.2 peso del suelo, estoy hablando del suelo sobre esta parte de la zapata, 1.2 el peso del cimiento y por supuesto la presión de diseño sigma 1U. Realizamos equilibrio de fuerzas y determinamos la magnitud del cortante. Ya sea que realicemos el equilibrio para la parte derecha o la parte izquierda, vamos a llegar exactamente a la misma magnitud de cortante. Vamos entonces a plantear el equilibrio de fuerzas verticales para la parte derecha al corte. Y esto nos va a permitir definir algunos conceptos que vamos a seguir trabajando a lo largo del desarrollo de los diferentes elementos de cimentación. Entonces, hemos planteado el corte de la zapata por una sección que está localizada a un peralte efectivo de la cara del muro. La idea es que determinemos la magnitud del cortante en esta área que es la que hemos definido o vamos a definir como área de la sección crítica. Ahora, el cortante que actúa en dicha sección estará en función de ciertas acciones. Cuando realizamos el equilibrio de fuerzas para esta parte de la zapata, luego del corte, encontramos que sobre la zapata o sobre esta parte de la zapata tenemos como fuerzas 1.2 peso de suelo más peso de cimiento. Recordemos que este peso de suelo es el suelo sobre esta parte de la zapata y el peso del cimiento, estamos haciendo referencia al peso de esta parte del cimiento. Ahora, esta fuerza y la presión de diseño están actuando en un área que vamos a llamar el área tributaria. ¿Qué será el área tributaria entonces? El área donde actúan las acciones que van a generar las solicitaciones internas en la zapata. En este caso, estamos evaluando las solicitaciones por cortante. Como vamos a hacer equilibrio de fuerzas, es importante que la carga distribuida se convierta en una carga puntual y para eso la resultante simplemente se determina como el producto de la carga distribuida o la fuerza distribuida multiplicada por el área, en este caso tributaria. El producto del esfuerzo por el área me da la fuerza. En este caso, la resultante estaría localizada en el centroide del área tributaria. Al realizar sumatoria de fuerzas verticales, podemos de ahí despejar entonces la magnitud del cortante que actúa en el área de la sección crítica. De esta manera, entonces vamos a tener, por un lado, el concepto de área tributaria como el área donde actúan las acciones que van a generar el cortante. Y por otro lado tenemos el área de la sección crítica, que es el área donde estamos determinando la solicitación de diseño. En este caso, cortante. El área efectiva de la sección crítica sería el producto de la dimensión B de la zapata por D, que es el peralte efectivo. Y como es una zapata corrida y el diseño estructural lo estamos realizando por metro lineal, pues quiere decir que el área de la sección crítica viene siendo 1 metro por el peralte efectivo. Al realizar entonces sumatoria de fuerzas verticales, encontramos que el cortante puede ser determinado como la resultante del diagrama de presiones que actúa sobre el área tributaria menos la fuerza asociada al peso del suelo menos la fuerza asociada al peso del cimiento. Si retomamos la expresión que habíamos planteado al inicio de este video, donde decimos que la presión de diseño está dada por el esfuerzo dado por la carga que baja por el muro entre el área, más el esfuerzo generado por el peso del suelo y el esfuerzo generado por el peso del cimiento.
Al retomar esta expresión podemos ahora reemplazarla en la de cortante. De tal manera que ahora podemos desarrollar la expresión de la siguiente manera. Tenemos a la presión de diseño, sigma 1U, multiplicada por el área tributaria, y estamos restando 1.2 pesos de suelo y 1.2 pesos de cimiento. Ahora, internamente podemos encontrar que el producto 1.2 gama de suelo de F-H por área tributaria se cancela con 1.2 pesos del suelo. Y 1.2 gama del concreto por H y por área tributaria se cancela con 1.2 el peso del cimiento. Aquí es donde estamos encontrando que el cortante solo quedará en función del esfuerzo generado por la carga que transfiere el muro. Podemos plantear entonces la expresión del cortante de diseño como la carga que baja por el muro entre el área multiplicado por el área tributaria. Este esfuerzo es el que vamos a llamar esfuerzo neto último de diseño. De esta manera, tenemos entonces que el cortante de diseño se determina como el producto del esfuerzo neto último por el área tributaria, siendo el esfuerzo neto último la carga que baja por el muro entre el área, caso particular de zapatas cargadas concéntricamente, y siendo el área tributaria el área en verde que podemos determinar como el producto de B por esta distancia, que no es más que el voladizo menos un peralte efectivo. El voladizo es L menos A entre 2, el ancho de la zapata menos el ancho del muro dividido entre 2, menos el peralte efectivo me está dando entonces el ancho del área tributaria. Ahora, ese cortante de diseño debe ser menor o igual que la resistencia al cortante en una dirección que ofrece el elemento estructural en dicha sección. Tenemos que decir que la resistencia frente al cortante va a estar en manos solo del concreto. La zapata no va a estar reforzada con estribos, por lo tanto, el concreto será quien ofrezca la resistencia a cortante. Este cortante en una dirección. Y la norma nos establece en esta sección la expresión para determinar la magnitud de la resistencia que el concreto ofrece por cortante en una dirección. La expresión es la expresión que ustedes han venido trabajando en su curso de hormigón para el diseño o revisión de vigas. Phi, que es un factor de reducción de resistencia, 0.75, por 0.17, por raíz de G', por B y por D. Este producto, B por D, recordemos que es el área de la sección crítica. Y este producto, 0.17 raíz de G', sería el esfuerzo resistente del concreto. Y este factor de reducción de resistencia es el que se utiliza según el método. Recuerden que el cortante de diseño debe ser menor o igual que el cortante o la resistencia reducida a cortante, en este caso del concreto, dado que no estamos reforzando con estribos la zapata. Debemos tener presente que en el caso de zapatas corridas, estamos realizando el diseño estructural por metro lineal, por lo que la dimensión B es 1 metro. Entonces aquí tenemos las dos expresiones que vamos a utilizar para realizar la revisión a cortante en una dirección, teniendo en cuenta que el comportamiento del cimiento es el de una losa en voladizo que trabaja en una sola dirección. Entonces la magnitud del cortante de diseño será determinada como el producto de la presión neta última por el área
tributaria, que es esta área en azul. Y la resistencia que el concreto ofrece frente al cortante se determina mediante esta expresión. ¿Qué ocurre si al revisar encontramos en un elemento que el cortante actuante supera la resistencia? Quiere decir que no estamos cumpliendo con lo que la norma exige y tenemos que modificar cierta dimensión de la zapata. En este caso, iríamos a modificar el peralte efectivo. Aumentaríamos el espesor de la zapata de tal manera que el concreto ofrezca una mayor resistencia por cortante. Simplemente igualamos la expresión de cortante actuante o cortante de diseño con el cortante resistente del concreto. Y al igualar, despejamos el peralte efectivo. Muy bien, eso es todo en cuanto a la revisión por cortante. En un próximo video estaríamos hablando de la revisión o diseño a flexión de la zapata corrida para muro de carga.